Hoy que se conmemora el Día Mundial de la Salud, en primer lugar queremos expresar nuestro saludo a todos los profesionales, a todos los luchadores por los derechos humanos y de la naturaleza, por la salud colectiva y la defensa de la vida misma. Hemos organizado este foro, la salud colectiva en la encrucijada, pues vivimos momentos complejos en todos los órdenes. Una crisis civilizatoria que nos atosiga, discursos oficiales que nos pintan una realidad distinta a la que vivimos, de supuesto bienestar y de que la salud ya es de todos, de la mano con grandes edificaciones hospitalarias, tecnologías de todo tipo, un gran flujo de recursos al sector privado o comercial de la medicina. Sin embargo, persisten las enfermedades emergentes y reemergentes asociadas a las condiciones socioeconómicas y ambientales, a un sistema con patrones de acumulación y consumo irracionales. La Organización Mundial de la Salud ha dedicado la campaña de este año a la salud mental y podemos decir que la sociedad entera padece un severo trastorno. Estamos frente a una sociedad esquizoide, destructiva, violenta, antiética. Hablar de salud colectiva en ese contexto implica cuestionar qué está pasando con los femicidios, con la precarización laboral, con la seguridad ciudadana, con los daños ambientales, con el modelo económico y su impacto en la vida de la población, con la problemática urbana, con la vulneración de derechos y las libertades esenciales. Para abordar esta compleja realidad, contamos hoy aquí con la participación de destacados y destacadas profesionales, compañeros luchadores por la salud colectiva. Arturo Quispe Peralta, exdecano de la facultad, directivo del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos, activista y defensor de los derechos colectivos. Fernando Esteves, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, especialista en temas de bioética, también un gran activista y luchador por la defensa de los derechos colectivos. María Merchán, docente de la Escuela de Enfermería de esta facultad, luchadora activista en distintas causas, con una gran formación también en áreas de salud pública y además también presidenta del Colegio de Enfermeras. Vamos a iniciar pues aquí en esta mañana, vamos a tener las exposiciones de las tres personas y luego abriremos el foro para conversar sobre esta temática. En primer lugar, tenemos la participación del doctor Fernando Esteves. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Cuando los compañeros me invitaban a participar en este foro, trataba de particularizar qué podríamos aportar en cuanto a reflexión sobre todo. Y le propuse a Nidia y a los compañeros que hiciéramos un pequeño análisis, al menos desde lo que yo estoy haciendo actualmente, con respecto a lo que pasa con la bioética y los aportes de la bioética para poder entender mejor lo que significa esta problemática que la vivimos en todo el mundo, con particularidades en cada lugar, pero en unos sitios y en otros sitios con condiciones críticas en ciertas situaciones. Entonces, cuando tratamos de abordar este tema, las preguntas que uno trata de hacer parten también por la necesidad de definir algunas condiciones fundamentales. Y obviamente al hablar de salud uno tiene que tratar de definirla. Aquí les puse la definición de la Organización Mundial de la Salud, que como ustedes ven es bastante antigua, pero que en los últimos años, al ver lo que ha ocurrido con las personas, con particularidad en los últimos 20 o 30 años atrás, en donde a pesar de tener estas definiciones, de tratar de hacer inclusiones cada vez más globalizantes con respecto a lo que significa la salud, vemos que en general se quedan cortas, porque además nos permiten entender que la salud es un concepto individual de todas formas y que más que un concepto es una vivencia. Entonces, en esa condición, entender qué significa cuando yo digo estoy sano o no estoy sano, no podemos tener solamente en mente lo que significa estar o no estar enfermo, sino que particularmente en la actualidad, en este mundo en donde luchamos por la presencia de los derechos y del derecho ejerciendo su poder para que esos existan, necesitamos entender que mi percepción de salud es mi percepción personal de bienestar
mi personal percepción de felicidad o mi personal percepción de tristeza. Tanto es decir que estar sano no necesariamente significa no estar enfermo, ni siquiera de algo agudo o crónico, sino finalmente sentirme tranquilo, sentirme feliz. Y cuando uno explora este tipo de temas, en particular en el doctorado me tocó hacer una exposición sobre este tema, es interesante encontrar que muchos de los análisis actuales implican incluso un viraje total de la visión epidemiológica clásica que hemos tenido en la Escuela de Medicina y en las escuelas de medicina mundiales. Aquí está la doctora Lorena, con quien conversamos todo el tiempo estas cosas, que no es solamente ver números, o no solamente es ver distribuciones, sino solamente empezar a tener un poquito más de crítica y visión crítica sobre lo que estamos mostrando. De repente los números tapan cosas. Así como muestran algunas, también pueden ocultar algunas otras condiciones. Y les voy a mostrar al final una condición clarísima que nos deja sobre la palestra de la discusión, que estar sano no es solamente no tener enfermedad, es una condición fundamental. Lo siguiente que es importante discutir es ¿qué condiciones nosotros esperaríamos para poder empezar a entender que la salud es un derecho o no? ¿Por qué es un derecho y qué significa que yo tengo derecho? ¿Qué es lo que ocurre en el día a día, al menos en nuestra sociedad, desde que yo era estudiante, que era parte de los tirapiedras que salía a pelear porque subía el pasaje del bus, porque la gasolina era más cara, porque los profes no cobraban sueldo? Eso era una crónica eterna en la carrera. Y era una especie de conciencia personal que uno decía, oye, si yo no lucho por lo que otros sufren, algún día cuando yo esté sufriendo nadie va a luchar por mí. Y esto parte por esta condición de la solidaridad. Pero no existe el derecho si es que no existe una convicción. Y esa convicción tiene que estar positivizada. Solo en esa condición y solo en esa circunstancia, un derecho existe. Es decir, yo puedo sospechar que a mí me asiste el derecho de tener el pelo largo. Pero si eso no está en alguna ley, me lo van a impedir. Por eso es que cosas como estas no están en las leyes, porque hay la libertad. Entonces lo que sí está en la ley es que yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera con mi pelo. En mi caso, no tenerlo incluso. Un derecho se transforma en algo exigible y se transforma en algo fundamental cuando como sociedad, los grupos humanos, nos ponemos de acuerdo y decimos que algo es exigible. En ese sentido, entonces yo quiero llamar la atención a cosas que nos pasan en el mundo real actual, particular de esta zona geográfica del planeta llamada Ecuador, en donde hace... que son ya casi 10 años atrás, aprobamos una nueva constitución, y en esa constitución, por pleno acuerdo y además por plena decisión global de casi 14 millones en esa época de ciudadanos ecuatorianos que dimos nuestro voto, todos dijimos, esta cosa escrita nos parece correcta. Pásale. Y en esta cosa escrita llamada constitución, les enumero solamente uno de los artículos porque tiene muchos, en donde nosotros, como país, como gente que vive en este país, como ciudadanos, como personas, decidimos que la salud sea exigible. Y transformamos a la salud en el Ecuador en un derecho fundamental. En esa condición, entonces, estamos diciendo nosotros que este Estado, que todos y todas los que vivimos aquí, vamos a pelear en conjunto para que esta condición llegue a todos, que no se quede nadie fuera de ella. En ese sentido, entonces, incluso si ustedes ven la Constitución, les invito a leerla porque es súper importante, determina que para nosotros el concepto de salud no es solamente no estar enfermos. Hay muchos artículos constitucionales que incluyen la obligatoriedad de poder acceder a trabajos de calidad, a tener una vida digna, a considerar algo especialísimo que implica la percepción propia del bienestar personal, el derecho al buen vivir. Eso significa que todas y todos tenemos derecho a decir, oye, yo quiero vivir de esta forma, a mí me gustaría vivir de esta forma y tiene que escuchárseme por lo menos. Que también yo tengo derecho, si es que soy parte de un grupo minoritario, a ser respetado, a ser apoyado, a ser protegido. Si estoy en una edad en la cual puedo tener mayor riesgo de vulneración, también tengo derecho a que este Estado, a que todos los que vivimos acá, trabajemos para que estas personas no sientan discriminación y no se sientan fuera del acceso a sus necesidades básicas, pero que respondan a su bienestar personal. No las necesidades básicas que determine alguien, sino yo mismo. Considerar así entonces a la salud es haber ampliado totalmente esta definición de la Organización Mundial de la Salud. Por eso nos parece que de todas formas, a pesar de que hace casi 10 años atrás hemos sido capaces de escribir esto como un derecho, nos falta el compromiso para hacer la posibilidad de que esto se ejerza como derecho.
En particular, conversaba con Clever hace un momento, yo al menos en mis estudios de doctorado estoy preocupado mucho por lo que obviamente he visto además como médico especialista en mi trabajo clínico de qué nos ocurre cuando, por ejemplo, empezamos a perder las capacidades cognitivas. El riesgo de demencia es enorme, la población envejece cada vez más, para el año 2050 vamos a tener cerca de un 30% de personas mayores de 65 años con un número enorme de personas en riesgo de demencia. Y yo lo veo todos los días. Las personas con demencia en el Ecuador, a pesar de que el Sistema Nacional de Salud ha intentado responder de cierta forma, que ha habido gasto, después vamos a ver algo con respecto al gasto que también hay que considerarlo para entender el derecho a la salud como una condición fundamental, se quedan fuera del sistema o se quedan protegidos parcialmente. Y además, la pregunta que nos hace también es, finalmente si en el Ecuador, en este país, en donde decimos que respetamos los derechos de las personas, respetamos además la percepción de la vida o la percepción vital de cada uno. Yo quiero discutir también algún rato eutanasia. Es un tema muy difícil, pero uno tiene que pensarlo desde el punto de vista personal en un país en donde la Constitución me da derecho a expresar mis ideas y me da derecho a pensar lo que es bueno para mi vida. ¿Qué ocurre entonces con la salud? O sea, cuando uno piensa en esto, lo primero que suele ir a buscar son las cifras de egresos hospitalarios, las 10 primeras causas de morbilidad, las 10 primeras causas de mortalidad, bueno, donde además en particular miren que la demencia está cada vez subiendo, está pegándose ya a las enfermedades cerebro- y cardiovasculares, pero no es eso lo que uno debe buscar, porque si uno busca eso, lo único que está buscando es enfermedad. Y cuando uno ve eso, claro que se pierde en el universo de las respuestas y piensa que, claro, a ver si hay más enfermos, lo que necesito son más hospitales. Cuando en el fondo, si es que uno piensa y parte de la definición de lo que nosotros dijimos que era para nosotros la salud, yo digo, oye, bueno, no son solamente los 500.000 o 2 millones que supuestamente han consultado hace un año en el Seguro Social por enfermedad, sino somos cerca de 14 millones de ecuatorianos, pues. Porque hay un montón de condiciones que no están siendo corregidas, que cuesta mucho, que requiere un esfuerzo ingente de todas y de todos. Entonces, este gráfico, que no es nuevo, nos muestra a nosotros lo que significa la necesaria diría yo, intromisión de otras condiciones que no necesariamente tienen que ver con las cosas biológicas particulares de la célula ni de la fisiología de las personas, sino de lo que vivimos las personas. Entonces, en el core, ¿no es cierto?, en el centro, nosotros, las personas, y alrededor de nosotros una serie de factores que incluyen los estilos de vida, cada uno cómo vive, las redes sociales, con quién nos juntamos, con quién nos llevamos, con quién percibimos que somos apreciados, para quiénes somos importantes, y un montón de otras condiciones que parecerían no tener nada que ver, pero está el desempleo, está el agua y el saneamiento, que son potentes, pero la educación y el ambiente laboral, que al parecer no necesariamente tienen que estar siendo consideradas en la percepción de salud. Y miren, esto hace que la visión de salud sea más compleja. Cuando uno mira solamente este gráfico, puede empezar a tachar aquellas que en mi visión personal no están siendo respetadas y puedo ver cuán enfermo estoy. O cuán grave es la percepción del Estado sobre mi percepción personal de salud, que no se respeta y que no se escucha y que no se permite que sea mejor. Y este es un gráfico que muestra en resumen un resultado de un trabajo interesante que se hizo en la Organización Mundial de la Salud con respecto a la estrategia de entender cuáles son los niveles de acción en los cuales para entender mejor la salud deberíamos actuar. Y si ustedes ven, quisiera invitarles a ver en columnas. El primero, a la izquierda, tiene una columna grande que implica los determinantes estructurales de las desigualdades. Por eso partí con la anterior. El solo hecho de que exista desigualdad por sí ya determina que la condición de salud no sea la mejor. Tiene que ver con el contexto socioeconómico y político, donde están incluso los niveles gubernamentales, administrativos, etcétera, con los ejes fundamentales de la desigualdad, incluidas las clases sociales que existen y que se marcan claramente, las etnias, los territorios donde vivo yo, el género, que sigue siendo una condición terrible de desigualdad. Y después los determinantes llamados intermedios, donde están las condiciones de empleo, trabajo. Acuérdense del gráfico que vimos hace un momento. Pero abajo, además, los factores psicosociales, las condiciones de percepción de salud emocional, las condiciones de percepción de felicidad o de tristeza, también pueden hacer que yo viva un mundo de enfermedad. Y obviamente los factores conductuales biológicos. Sigamos, Clever. ¿Qué pasa entonces con estas cosas? ¿Por qué nosotros decimos que esto es tan dramático? Esto es el resultado de un estudio realizado en Inglaterra, en Escocia y precisamente la isla de Gran Bretaña, en donde se hizo un estudio con respecto a la expectativa de vida.
Porque claro, si uno agarra las cifras globales que están incluso en las páginas de la Organización Mundial de la Salud y dice, ¿cómo medimos que un país está mejor y la salud es buena? Ah, claro, es que la expectativa de vida pasó de ser de 75 a 85, por ejemplo, en 20 años. Dicen, uy, qué envidia, ¿no es cierto? Súper bueno. Sí, pues por eso es la cifra que esconde la realidad también. Y lo que ellos hicieron fue un estudio en donde evaluaron a las personas con su expectativa de vida, pero tomando en cuenta su actividad laboral. Y miren lo que pasó. En la primera línea, que ven en la parte superior, ven que los que tenían una mejoría espectacular de expectativa de vida en este lapso de tiempo eran aquellos profesionales altamente calificados. Y en cambio, en la de abajo, en la última, en la que está como punteadita, es aquellas personas que tienen el entrenamiento básico, hacían trabajo de campo, no habían estudiado. ¿Qué es lo que encontraron? Miren lo dramático. Es que la expectativa de vida en este lapso de tiempo de cerca de 20 años, para las personas altamente educadas, calificadas, etcétera, la expectativa de vida creció en 8.9 años. Y para las personas que trabajaban en el campo, que hacían los trabajos más simples, que no habían tenido acceso a educación y formación académica, la expectativa de vida mejoró en 3.9 años, menos de la mitad. Entonces, cuando esto sale a la luz, uno se pregunta, a ver, entonces, ¿tengo yo que seguir manejando mis decisiones políticas con respecto a lo que significa salud en mi país, con mi gente, mirando solamente los egresos hospitalarios? ¿O pensando solamente en que hay que matar bacterias? Ya que está el doctor Arturo, que es el hincha de las bacterias también. ¿O tengo que gastar un montón de plata, ¿no es cierto?, en Tamiflu o no sé qué, por el riesgo de que venga algún virus y nos diezme la población? ¿O necesito hospitales para que haya más cirujanos abriendo estómagos? ¿O necesito realmente establecer un sistema en el cual yo diga, a ver, la salud como derecho implica poder vivir bien o no? Entonces, para mejorar la salud, yo no puedo estar solo pensando en eso, sino tengo que entrar a modificar todas estas condiciones. Aquí es cuando uno se asusta, por ejemplo, con el acceso a educarse o no. Esto da miedo. Porque realmente empieza uno a pensarse, oye, solo el hecho de estar un poquito mejor educado puede ser que viva un poquito más. Ahora, aquí no está medido tampoco qué significa calidad de vida, pues, ¿no es cierto? Porque de repente, claro, para el sujeto que hizo muchísimo dinero, es un profesional que no sé qué, no sé cuánto, y vive 10 años más, le permite gozar de lo que ha ganado. Pero para quien vive 4 años más siendo un trabajador manual, capaz que son 4 años más de castigo, o sufrimiento, o tristeza. Por eso a mí me interesa mucho la demencia, porque la mayoría de gente desprotegida está en esos grupos. Aquí está un gráfico con respecto a los países de Latinoamérica y los porcentajes de gasto que han hecho en las diferentes condiciones de vida que tienen que ver con la población. Y vean ustedes, esa línea que está como con rayitas inclinadas es la que implica el gasto en salud. Vean ustedes, por ejemplo, comparemos Argentina con toda su crisis y sus cosas terribles y Ecuador, ¿dónde está? Comparemos a Chile, que a Chile también aquí se le critica muchísimo por desigual, que no sé qué, que no sé cuánto, pero yo digo, bueno, si es que uno ve las cifras brutas, han gastado mucho más en salud que nosotros. Pasemos clever. Ahí es cuando uno empieza a preguntarse como la Mafalda y el Felipe. A ver, como estas cosas están tan difíciles, ¿será que alguien nos puede liberar de ellas? Es como decir, yo no quiero ser presidente de este país porque hay muchos problemas. O querré ser presidente porque tengo otros intereses. Porque si a mí me dicen, oiga, hágase presidente con todo esto que estoy viendo, a mí me daría escalofrío. Y lo primero que diría es que no puedo hacerlo solo de ninguna forma. Este es otro estudio realizado en España, que también ustedes, claro, entren a los datos, van a ver país del primer mundo, de la Comunidad Europea, con cifras macroeconómicas aceptables a pesar de toda la crisis que han vivido, con expectativas de vida que han mejorado, con además un sistema de salud, diría yo, probablemente uno de los más bondadosos dentro de la misma Europa. Tal vez un poquito menos agradable que el británico, que es mucho más apoyador de la gente en general. Pero en España, hasta antes de la crisis económica que se estableció por el problema este de las hipotecas, el Sistema Nacional de Salud y la Constitución española establecían como un derecho fundamental el acceso a la salud. Así que incluso las personas migrantes en condición irregular, etcétera, podían ir a los hospitales, ser atendidos, recibir apoyo, al menos en situación de enfermedad.
En los últimos años, con los recortes, lo que les empezó a pasar es que cada vez esta gente empezó a quedar marginada y con menos acceso. Y es un reclamo potente que hay dentro de España. En particular, en el mes de febrero, que yo estuve en mi fase presencial de doctorado, me llamó mucho la atención ver una manifestación masiva de más de 1 millón de personas en Barcelona pidiendo que haya libertad de ingreso a las personas que llegaban como refugiados, reclamando al gobierno que España dice que quiere recibir refugiados y apoya a la gente que está en problemas y no había recibido más que los otros países de la Comunidad Europea. Los mismos españoles pelean por los derechos de los indocumentados. Eso es algo que se llama la atención. Entonces, bueno, este es un trabajo interesante en el que lo que se hizo es una encuesta preguntando con respecto a la percepción de la salud de las personas, separado además por género, porque ustedes vieron que el género es un determinante potente de desigualdad, incluso en estos países. A grosso modo, entonces, si ustedes ven, de acuerdo a las clases sociales, ellos igual las estratificaron en 5 grupos. Cuando uno compara los dos extremos, la clase social 1, que es la más alta, y la clase social 5, que es la más baja, ¿qué significa que mi salud esté excelente? Y ustedes ven que la barrita en verde se va reduciendo. ¿Y qué dicen ellos? Que la salud es mala o mi condición de salud es mala, la barrita en rojo va creciendo. Entonces, independiente de que la Constitución diga que la salud es un derecho fundamental, las personas importamos, pues, y nuestra vida particular importa. Eso es empezar a ver la salud. Y esto es algo que ustedes lo pueden encontrar también en Internet, son las cifras del Banco Mundial con respecto al famoso coeficiente de Gini, que tantas veces lo hemos escuchado en los últimos años, manejado por los expertos en economía, pero que yo creo que uno con un poquito de cuidado sí los puede entender. No son cifras insondables, pero yo quisiera llamar la atención sobre esta comparación. Hay datos, obviamente, antes del 98 que no existen. Entre el 98 y el 2000 hay algunos datos y después hay un espacio donde no hay nuevamente datos y después vuelven a aparecer. Pero lo que me queda ahí marcado claramente es lo grave de la situación, ¿no es cierto?, de la diferencia y de la discriminación que significó para el país la crisis económica de la final de la década de los años 90. Miren, el índice de desigualdad se disparó. Y en los últimos años, claro, el índice de desigualdad ha venido en disminución. Pero si es que uno ve esto, desde fuera, ¿qué puede decir? Ecuador es espectacular, maravilloso. Cuando uno compara esto con Chile, se parece mucho. Y en Chile hay muchas dificultades, hay mucha desigualdad. Y yo creo que aquí estamos igual. O sea, no encuentro la percepción de que estemos mucho más iguales, porque hay todavía grandes dificultades. Eso significa que el esfuerzo que nos toca hacer todavía es enorme. No solamente estas cifras son las importantes, lo otro también es importante. Por eso partimos mostrándoles esta condición de empezar a visibilizar a los invisibilizados. Las cifras macro tapan los extremos y a los extremos hay que mirarlos. Es como decir en el Ecuador, casi no hay discapacitados porque son el 2%. Y esto es algo de lo que ustedes encuentran en cifras de informes oficiales y cómo se miden las cosas. Entonces, por ejemplo, este es un gráfico en donde el informe de esta entidad estatal nos muestra lo que ha pasado con la pobreza extrema, pero medida por qué? Por consumo. Y eso me llamó la atención. A ver, yo cómo digo que una persona es pobre o menos pobre, por cuánto gasta. En pocas palabras es eso. Entonces mi pregunta es, si en estos últimos años que ha habido mucho flujo económico, que hubo una sensación de bonanza y que la gente tenía acceso a gastar dinero, ¿hemos sido más sanos? Si es que uno agarra entonces ahí sí cotejando contra las cifras de morbilidad y mortalidad, ve que no estamos pues más sanos. A pesar de que esto haya disminuido y que los hogares gasten mejor o tengan mejor acceso al gasto, eso no se va en salud, por ejemplo. No ha cambiado las condiciones de vida de las personas, por ejemplo. Si es que yo digo que yo antes recibía en el Sistema Nacional de Salud X número de consultas y al lapso de 5 años estoy viendo el doble número de consultas, lo que yo puedo colegir y preguntarme si eso es realmente algo de igualdad. Pasemos, Clever. Para ir terminando, este es otro estudio que me parece interesante, quiero que lo vean. Este es Barcelona, este es un estudio que se hizo con respecto a algo similar a lo que hicieron los ingleses. Lo que ellos hicieron es sectorizar la ciudad por sectores de acuerdo a ingresos económicos y costos de servicios. Lo que ven en verde son las zonas más caras de Barcelona, lo que ven en rojo son las zonas más pobres de Barcelona. ¿Qué es lo que encontraron? Miren, la expectativa de vida en las zonas más pobres de Barcelona subió de 65.4 a 82. Y en las zonas más ricas de Barcelona subió de 84 a 86 años. ¿Hay desigualdad o no? ¿Incide o no en la salud? Para terminar entonces, estas son fotos del Ecuador. Ahí está Quito, Guayaquil y Cuenca. Y quise tomar solamente ese aspecto para
Porque es uno que lo vivimos y lo vemos y lo sufrimos todos los días. El tráfico en la ciudad. Miren lo que estamos viviendo en nuestras ciudades. Asociado a esto, contaminación, polución, ansiedad, estrés, ganas de matar a otros, violencia. Esto es de estar sanos. Compramos más carros. La bonanza económica nos permitió comprar carros. Pásale claro. Así que terminemos entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno no puede dejarse dominar por las circunstancias, sino que uno tiene que establecer hojas de ruta para decir qué vamos a hacer. Entonces hay muchas cosas por hacer. Yo creo que la primera es empezar a evaluar con esta condición de ver la epidemiología no desde el punto frío de la enfermedad, sino desde el punto caliente de la vida. O sea, si es que uno empieza a ver a la epidemiología como una condición inherente a la vida en general de los seres humanos, la tenemos que ver de otra forma. No hay que ver cómo morimos, o de qué nos pasó cuando morimos. Hay que ver cómo estamos viviendo y también cómo llegamos a la muerte. Porque yo creo que también las condiciones de morir son muy desiguales. Quien tiene todas las condiciones de que incluso le hagan un entierro como uno quiere, puede hacerlo. Pero hay un montón de gente en este país que muere y muere botada. Pasaré al siguiente. No les canso más. Esto es lo que nos pasa. Esto es lo que hace la desigualdad. Muchas gracias. Gracias a Fernando. Vamos entonces a continuar con la intervención de Arturo. Pedimos a Arturo que pase y a María. Buenos días con todos y todas. Gracias, Nidia. Gracias a los compañeros, compañeras de la Cátedra Che Guevara y del Frente de Izquierda de Medicina que han tenido la gentileza de invitarme a participar en este importante evento académico social. Regreso después de exactamente 3 años. Hace 3 años exactamente me retiré de esta facultad, después de haber vivido y disfrutado de esa vida como casi medio siglo. Estaba pensando que eran como 45 años de vida insertado en la universidad. Como estudiante, como dirigente estudiantil, como fundador del Frente de Izquierda, como presidente de la Asociación Escuela de Medicina y sobre todo como un joven que como ustedes hoy por la mente cruzaban las ideas de que un día no habrá enfermedad, no habrá injusticia, no habrá soledad, no habrá depresión, sino cada vez miremos y encontremos más jóvenes contagiados de alegría, que estudian con entusiasmo, que aprenden con entusiasmo y que luchan con entusiasmo. Y hoy me alegro de estar en esta aula magna, que era un centro de debate y de aprendizaje intenso, donde se estudiaba y se luchaba y se aprendía medicina y se aprendía salud. Creo sinceramente que ustedes son esa especie de paraguas protector. Los jóvenes constituyen el amparo de una sociedad, pero al mismo tiempo nos referimos a los jóvenes. ¿Por qué? Los jóvenes son los que harán los cambios esenciales que necesita la sociedad y darán los cambios cualitativos que necesita la medicina y que necesita la salud. Definitivamente los jóvenes son la esperanza y son este presente inagotable. Me recuerdo cuando profesor que siempre yo tenía la costumbre de decirles, contaba el número de estudiantes, habían 40, habían 50 y decía, seguro que aquí existen un 95% de personas más inteligentes que yo. Serán mucho mejores que yo, mucho mejores que el profesor. Y es que en estas horas, con ese panorama que se acaba de exponer de la salud y sus determinantes en el Día Mundial de la Salud, cada vez hay menos conciencia y la verdadera paraguas, protector y amparo es la conciencia.
Y los jóvenes son los que más fácil y más proclives son a tener conciencia. Benedetti decía, hablando de él, mi conciencia yo lo sentía primero en el pecho, después en las manos, en los pies, en la rodilla. Pero se quedó conmigo cuando subió al cerebro, porque desde ahí ordenaba, impulsaba, energizaba, reprimía también, inhibía, alegraba, desafiaba. Ese es el tipo de conciencia, más conciencia, que se requiere sobre todo en las aulas universitarias y en la academia. Los estudiantes de ciencias de salud tienen ese privilegio especial de entender el problema de la vida en sí. Por eso es que siempre las facultades de medicina han sido el centro del desafío, del debate, de la discusión y del aprendizaje. Aquí en esta facultad hace tiempos discutíamos si salud es igual a medicina. Y nosotros decíamos que medicina no es salud. Y decíamos que hospitales no es igual a salud. Y decía que medir 40 millones de atenciones médicas nos debe entristecer antes que alegrar. Para un país de 16 millones, 40 millones de consultas, ¿se está inflando, se está mintiendo, se está manipulando o realmente es una sociedad enferma? Y fuimos avanzando y entendiendo que medicina no es salud y que salud tampoco es medicina. Y fuimos entendiendo que la salud no solo es el completo el estado de bienestar físico, mental, psicosocial. Fuimos entendiendo y aprendiendo de los pueblos originarios. Aquí en esta facultad, en el 2005, fue la sede del evento más grande que se haya dado en el país de la Asamblea Mundial para la Salud de los Pueblos. Representantes de 107 países nos reunimos aquí. 1 millar de académicos, científicos, activistas sociales y representantes de los pueblos originarios. Y ellos decían que hay que buscar otro concepto de salud. Y relacionaron la salud con la alegría y con la dignidad. Y se tomó y se ratificó aquel concepto de Moisés Gandhi, que en un encuentro de indígenas en México afirmaba que la salud es dignidad, que la salud es libertad, que la salud es alegría, porque la enfermedad implica humillación. Y detrás de cada enfermedad hay humillación. Y aprendimos de esas lecciones y fuimos ampliando el horizonte del ver la medicina para cómo tener mejores profesionales y con mejores médicos, mejores enfermeras, mejores fisiatras, mejores especialistas. Ese proceso es necesario, a mi modo de ver, profundizarlo con más fuerza en la universidad. Todos ustedes llegaron aquí con ese empuje, con esos sueños. Pero yo quisiera decirles que lamentablemente, como miramos el panorama, hay muchas falacias detrás de esos, o de obstáculos detrás de esos sueños. Hay restricciones. Antes de entrar, conversaba con un grupo de médicos jóvenes y les decía la fortaleza de esta facultad. El prestigio internacional ganado por los profesionales que aquí se han forjado radicaba en su formación humana, social, intelectual, cultural y científica, porque aprendían a sentir, a vivir haciendo. Porque era su contacto temprano desde el inicio de la carrera con el doliente, con el paciente, con el centro de donde se forjaban o donde surgían los problemas de salud. Eso hacía
que nuestros jóvenes médicos sean apreciados en toda la región. Los sabios del siglo XXI, como ellos mismos se denominan, aunque sea con títulos falsificados o copiando tesis, nos hicieron creer que la tecnología de punta iba a resolver todo. Y nos aislaron de los servicios hospitalarios e impusieron un sistema que impide el acceso de los jóvenes a aprender en los servicios hospitalarios. Esta facultad era un ejemplo para todo el país. Era la única donde sus docentes, el 50%, eran médicos tratantes del Vicente Corral Moscoso. Hoy me he enterado con tristeza y convenciono que apenas hay 1 o 2 médicos asociados. ¿Cómo están aprendiendo nuestros estudiantes, nuestros profesionales? En el aula, aprendiendo a recibir recién nacidos, contactando a recién nacidos de un imaginario en el aula. Esa separación brusca entre asistencia y docencia nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de buscar mayores oportunidades para una formación adecuada, humanista y científica. El humanismo no se construye con el discurso, no se construye con el eslogan, la excelencia tampoco. Surge del contacto diario y del aprender, y así fuimos aprendiendo nosotros y entendiendo que la salud también significaba alegría. Hasta que llegamos a un momento en los últimos años a cuestionarnos, pero bien, cuando hablamos de salud y medicina, ¿de salud de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando solo de la salud de los seres humanos? ¿O aquí también tenemos que discutir? En el año 2007 comenzamos a plantear, hay que hablar también de la buena salud y de las buenas relaciones con las bacterias. Lo que estábamos en cierta forma diciendo entonces es que hay que tomar y hay que aprender de las sabidurías de nuestros pueblos ancestrales. Hay que replantear ese concepto que ellos tienen y que ellos tenían, de que la familia es el papá, la mamá, los hijos, pero también son los animales que están cercanos. Y 50% de los norteamericanos tienen mascotas y lo consideran parte de su familia. Pero los pueblos originarios lo consideran parte de su familia, los que están presentes y los que están ausentes, los que viven y los que fallecieron, porque el concepto de muerte no existe. Esa familia está integrada, pero también esa familia lo integran las plantas, los árboles, la tierra. Y tenemos necesariamente que pensar que si queremos construir salud y hablar de salud, tenemos que hablar de salud para todos y todas, la salud de todos los seres vivos que hay en el planeta. Si la planta enferma, decían los campesinos, también los animales enferman. Y si las plantas y los animales enferman, también los seres humanos enfermamos. Pero algo más todavía. Si la tierra enferma, también enferman las plantas, los animales y los otros seres vivos y los seres humanos. Entonces hay que abrir los ojos y decir, venimos acá a estudiar y aprender medicina y salud, pero esa salud y medicina no se aprende solo en el aula. Se aprende en el centro de salud, se aprende en la comunidad, se aprende tratando de detectar por qué los campesinos rechazan el extractivismo. Porque estamos pensando que esto no nos afecta. Ese modo de pensar, de destruir. Y Venezuela es un buen ejemplo. Nos muestra que el dinero no se come. Nos muestra que los bonos resuelven una crisis del momento, pero no resuelven el futuro de un país y de una sociedad y no lo vuelven más saludable. Nos muestran
que la salud no hay que medirle a través de estos indicadores, sino a través del grado de alegría que vive su población. Aquí en esta aula magna, yo recuerdo que presentamos un libro, Niños y Televisión, los que se quedan, y decíamos, hace 10, 12 años, 3, 4 de cada 10 niños adictos al tabaco en edades tempranas, adictos al alcohol, adictos a las drogas. Ese es el país que queremos. Han pensado que ese paciente, ese niño, puede ser su hijo, su hermano, puede ser su familiar. Esa es la salud, el paraíso en el que estamos viviendo. Tengo una pareja de vecinos venezolanos, ingeniero mecánico e ingeniera en geología y minas. Se ganan la vida aquí en el Ecuador, aquí en Cuenca, vendiendo funditas de café. Y les preguntamos, ¿y el campo? En ese país tan rico, que es mucho más rico que el Ecuador, ha llegado a ese extremo. ¿Cómo es posible con tanta riqueza y con tanto bono, con tanta asistencia? Y no es posible sembrar para comer. Porque dice no, porque es toda una cultura del dinero fácil. No se invirtió, no se creó lo fundamental. Le dieron el pan, regalaron el pan, le extendieron la mano para darle el pan al de abajo, mirando desde arriba, pero también le extendieron su mano para tomar la riqueza de ese pueblo y meterse en sus bolsillos. ¿No será algo parecido acá? Y miren el cuadro. Yo no creía, pero veo esos testimonios y me asombro. Y veo que los campesinos cuando salen a las calles y los indígenas cuando dicen con el oro podemos tener dinero, pero con el dinero no se come, tienen toda la razón. Y yo diría, el dinero no es solo, la salud no depende solo de ese indicador matemático y cuantitativo de cuánto ingresa. 3 de cada 10 adictos nos muestran que estamos frente a un problema de salud pública y el Día Mundial de la Salud ha sido dedicado hoy para la depresión. Ese es el motivo del Día Mundial. Yo quisiera pensar, como decía Cabral, los jóvenes de ahora no es que están deprimidos, están distraídos. Pronto vendrán mejores días. Pronto estos mismos jóvenes descubrirán de que hay nuevas perspectivas para un mundo más libre y saludable. Pronto entenderán de que hoy es necesario superar ese paradigma de descrédito de la conciencia y de los sueños. Hoy ser honrado es ser desacreditado. Es mejor ser ladrón porque está de moda la corrupción. Y esa es lo que asombra y duele. Cuando yo oigo a alguien dice todo el mundo roba. Entonces enseñemos a nuestros niños a que aprendan a robar, porque de lo contrario están desprotegidos. Hay que pensar que además del pan, necesitamos sobre todo a desarrollar conciencia. Recuerdo hace años un libro de un poeta centroamericano que decía: pueden llegar un enanito desde muy lejos con un puñado de estrellas, pero puede llegar uno con electrodomésticos que nos entrega en la casa como regalo de Navidad y le podemos decir gracias. Pero puede llegar otro
con un puñado de estrellas y nos entrega. Tomamos esas estrellas que se convierten en utopía y nos decimos, estas sí se quedan con nosotros para siempre. Espero que pronto esta juventud empiece a pensar que para ser buen médico hay que tener una visión amplia, hay que aprender en el aula, hay que estudiar y hay que luchar porque la lucha nos permite aprender. Los médicos más destacados de este país y del mundo han ido surgiendo a través de ello. Nos vendieron la idea de que la universidad es para encerrarles y replicar un modelo. Y como no hay libertad, solamente se tiene que repetir. Lo que necesitamos es jóvenes cada vez más críticos que cuestionen y que no acepten y que siempre enfrenten y desafíen. Sí, comencé esta intervención y para terminar voy a decir, no puedo negarlo, me da nostalgia, pero no del pasado, sino nostalgia del presente, como diría Mario Benedetti. Porque esta juventud merece otro presente. El presente debería ser diferente. En definitiva, hay nostalgia del presente que puede ser también nostalgia por la decencia. Buenos días. Gracias a Arturo. A continuación tenemos las palabras de María Gerardina Merchan, quien como presidenta del Colegio de Enfermeras nos va a dar también su visión desde lo que es el ejercicio profesional frente a estos dilemas de la salud colectiva. Tal vez quisiera pedir a los compañeros un momentito, pues yo quiero reconocer, agradecer a la cátedra, porque a propósito de este Día Mundial de la Salud, que está dedicada, como ha mencionado el compañero Arturo, a que reflexionemos sobre este problema de la depresión, que podamos abordar la problemática de los trabajadores de la salud, dentro de los cuales nos encontramos los profesionales y de manera particular las enfermeras y los enfermeros. Digo, quiero agradecer porque ello nos va a permitir, y en concordancia con lo que los compañeros han señalado, de cómo la salud debe entenderse como el resultado de una serie de ámbitos que se desarrollan en la sociedad, pero a su vez también es un medio para que nosotros podamos buscar, encontrar, desarrollar nuestro bienestar, el desarrollo de nuestros pueblos, pero que cuando ella está limitada, está afectada, tiene adversidades, realmente produce una serie de problemas que necesitamos indudablemente como profesionales, ustedes como futuros profesionales, entender para que nuestro ejercicio profesional no se sujete únicamente a prescribir medicamentos o a dar una u otra recomendación para que las personas, entre comillas, sanen de los problemas de salud. Por eso yo quisiera comenzar esta exposición trayendo dos refranes médicos que se encuentran en un libro que dos médicos recuperaron y que sería interesante que también los conozcamos. Uno de ellos dice: qué pasión tan extraña el miedo, de la que los médicos afirman no hay otra más propicia para trastornar nuestro juicio. Y el otro dice: piensan que vivo tranquilo porque mis ojos no lloran, pues sepan los que lo ignoran que el silencio me aniquila. Realmente vivimos con miedo y en silencio nos estamos aniquilando. La Organización Mundial de la Salud registra en sus estadísticas a 300 millones de personas que viven con depresión y destaca que esta
es una de las principales causas o que constituye la primera causa de enfermedad y de desarrollo y fuente de otras enfermedades. Esta cifra ha crecido en el 18% entre el año 2015 y entre el año 2005 y el año 2015. Varios salubristas han calificado a esta patología como la enfermedad del siglo XXI, para estar a tono en esto de lo del siglo XXI. Hemos visto aquí, y analizando la epidemiología de este problema de salud, vemos que esta enfermedad puede afectar a cualquier persona independientemente de su edad, de su sexo, de su condición social, pero aqueja más a 3 grupos de nuestra sociedad: a los jóvenes entre los 15 y los 24 años, a las mujeres en edad fértil o en edad de procrear, y generalmente está ligada con el nacimiento de uno de sus hijos, y afecta también, y esta es una de las preocupaciones de nuestro compañero Fernando, a las personas de la tercera edad o de edad avanzada más allá de los 60 años, ligada a todo lo que el compañero nos ha señalado. Pero también este problema de salud se ve agravado, como ya también se mencionó aquí algunos indicadores, a la pobreza, al desempleo que hoy se está planteando y que es uno de los indicadores de la sociedad neoliberal, extractivista, capitalista. Está ligada a procesos vitales como la muerte de un ser querido, a la ruptura de una relación. Está ligada a la inseguridad social que estamos viviendo, a la inseguridad laboral que también vivimos y que vivimos particularmente los profesionales de la salud y quienes tenemos una relación de dependencia mayoritariamente con las instituciones y de manera particular con las instituciones públicas, que es el caso de las enfermeras, que es el caso de los profesionales médicos, especialmente jóvenes, porque es una inseguridad, ya que mayoritariamente, y pasa inclusive con los profesores ahora de la universidad, porque estamos en una relación de dependencia bajo contrato, y esa denominación, esa relación de dependencia nos ponen en una situación de vulnerabilidad en donde quienes ejercen el poder de contratarnos, pues están haciendo lo que hacen con nosotros. Inclusive, hay que decirlo, en esta campaña electoral nos han obligado a los profesionales a apoyar una determinada candidatura que es la del gobierno, porque si es que no lo hacíamos, nos dicen que nos iban a quitar el trabajo. Entonces está ligada, como digo, a esta inseguridad social, laboral, política, a la inseguridad ambiental, porque como ya se ha mencionado aquí, toda la política extractivista que se ha planteado a nivel general de nuestro país nos tiene con el miedo de que nos puede pasar lo que está pasando en otros países. Está ligada a la enfermedad física, a todos los problemas que nosotros estamos viendo, al auge, por ejemplo, de las enfermedades catastróficas y entre ellas el cáncer, y que eso genera y se relaciona con el estrés, se relaciona con la depresión, y a todos los problemas derivados del alcoholismo, derivados del consumo de las drogas. Todos estos determinantes, como ustedes han escuchado y como ustedes han analizado en sus cátedras también, podemos concluir entonces que son inherentes a una sociedad capitalista que se sustenta en la desigualdad económica, que se sustenta en el abuso del poder, en la dominación, en la explotación, en la violencia, en definitiva a la deshumanización, al desprecio e irrespeto por la vida en todas sus expresiones. Es una enfermedad
que provoca angustia mental y que puede, como ya decíamos, afectar a la capacidad de las personas para llevar a cabo inclusive las tareas cotidianas más simples, lo que tiene en ocasiones este problema de salud efectos nefastos sobre las relaciones familiares, sobre las relaciones con los amigos, sobre las relaciones laborales, etc. La depresión no tratada, porque hay el estigma también de reconocer aquella y de buscar tratamiento, impide que la persona afectada trabaje y participe de mejor manera en la vida familiar y comunitaria. Este problema de salud puede provocar el suicidio y, como ya decíamos anteriormente, es la fuente del desarrollo de otras enfermedades. En el marco del Día Mundial de la Salud, hablando de este problema, quisiéramos comunicar a ustedes que los profesionales de la salud y en particular las enfermeras y los enfermeros del mundo, de América Latina, del Ecuador, de la región 6, que involucra a las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, estamos afectadas por este grave problema. Y una de las fuentes de este problema para nosotros como profesionales está originada en las características del trabajo, de un trabajo no decente, como le podemos calificar, un trabajo insalubre, un trabajo precario. En una investigación realizada en el año 2009, de una muestra de 11.530 profesionales residentes en España y América Latina, se obtuvo que el 14,9% en España, 14,4% en Argentina, 7,9% en Uruguay, 4,2% en México, 4% en Ecuador, 4,3% en Perú, 5,9% en Colombia, 4,5% en Guatemala y el 2% en El Salvador, de las profesionales de la enfermería padecían el síndrome de burnout, aquel síndrome que nos califica como trabajadores quemados, en cuya sintomatología se evidencian algunos indicadores con los que inclusive nos catalogan a nosotros como profesionales que damos cuidados de enfermería. En este sentido, entonces, es muy importante que nosotros analicemos, tengamos conciencia que son justamente los elementos del proceso de trabajo que están inmersos en el ámbito de la salud los que tienen o generan procesos peligrosos para la salud de quienes otorgamos servicios de salud. Particular caracterización de estos problemas, volvemos a insistir, se da en los profesionales de la enfermería, porque igualmente el desempeño de nuestro trabajo significa, por ejemplo, que nosotros constituimos, como ya dije, el 60% de la población laboral en las instituciones de salud. Somos quienes estamos junto a los pacientes los 365 días del año, las 24 horas del día. Estamos directamente relacionados con todos los riesgos que significan el cuidado y la atención de la salud. Las condiciones de trabajo del personal de enfermería, decimos que se ha venido deteriorando progresivamente en todo el mundo. Inclusive ese es un indicador de que a nivel del mundo se ha disminuido la demanda de la matrícula o del ingreso a la carrera de la enfermería. Y también hay estudios que demuestran cómo hay una deserción ya de profesionales que han venido trabajando y que justamente por los problemas derivados en su trabajo
han salido del mismo. Y justamente han sido estos indicadores que motivaron a que la Organización Internacional del Trabajo, desde el año 77, en el convenio 149, y luego la Organización Mundial de la Salud, en su Asamblea Mundial realizada en 1916, decretaran y desarrollaran acciones recomendando a los países a desarrollar estrategias específicas para el fortalecimiento de las condiciones laborales para enfermería. Una de ellas fue justamente el de disminuir la jornada laboral a 6 horas de trabajo. Las enfermeras y los enfermeros en el Ecuador, a través de nuestra lucha organizada, conseguimos justamente que en una ley específica el Estado, a través en ese tiempo el Congreso Nacional, reconociera esta jornada de trabajo de 6 horas. Sin embargo, en el gobierno de la Revolución Ciudadana se nos quitó este derecho, esta conquista, y las condiciones y las consecuencias justamente de mantener una jornada laboral de 8 horas ha propiciado una mayor precarización de las condiciones de trabajo en el personal de enfermería. Vivimos entonces situaciones en las que el personal de enfermería enfrentan justamente estos problemas. Nos toca en nuestro proceso de trabajo enfrentar el continuo y sostenido contacto con el sufrimiento, el dolor y la muerte. Sigue nuestra profesión, a pesar de que con nuestra lucha nos incrementaron el sueldo, pero que tampoco somos reconocidas en nuestro escalafón. Por lo tanto, decimos que sigue manteniéndose una caída del valor social de nuestra profesión. Alguien decía: eso no es así, María, mire que en la escuela de enfermería han ingresado numerosos varones a estudiar la carrera y ese es un indicador de reconocimiento o de elevación del reconocimiento social de la profesión. Pero nosotros hicimos una investigación y vemos que esos jóvenes, la mayoría de ellos, mujeres también, están obligados en la carrera de enfermería por el sistema de ingreso establecido por la CENACYT, que les obliga a estar en esa profesión, en esta carrera, porque los puntos no les alcanzaron para otra. Ya dijimos que enfrentamos una sobrecarga laboral. Se incrementaron el número de pacientes, el número de consultas en los servicios de salud en un 100%, pero sin embargo el incremento de personal apenas llegó al 10%. No hay un reforzamiento positivo del trabajo que realizan las enfermeras. Ya dijimos, hay amenazas de despido si es que no cumplen con lo que desde los órganos de poder se establece. Se ha implementado, y esto para todos los trabajadores de la salud, toda una judicialización del desempeño de los profesionales. Por lo tanto, vivimos todos los días amenazadas de sufrir juicios, entre comillas, por un mal trabajo o por un mal desempeño. Se ha incrementado en nosotros los dilemas éticos resultantes de la utilización de las nuevas tecnologías. Hay diferencias en la organización institucional en donde vivimos amenazados, perseguidos, juzgados, pesquisados por nuestro trabajo. Y en definitiva, entonces, estas condiciones de trabajo han incrementado los problemas de salud mental, de estrés y, como decíamos, inclusive del síndrome del trabajador quemado. Todo este panorama bastante, entre comillas, pesimista, pero que esa es la realidad. Sin embargo,
nos ponen en un reto, nos ponen en la gran tarea de tener conciencia, como decía el compañero Arturo, de que debemos ampliar nuestros horizontes, de que debemos tener conciencia de que la salud se construye no solamente en el hospital, no solamente en la atención médica, en la consulta, sino que se construye fundamentalmente desde el desarrollo de otras acciones, y debemos tener conciencia entonces de trabajar con un enfoque de atención primaria, con un enfoque de promocionar la salud, con un enfoque de fortalecer y desarrollar nuestros valores, los valores que tenemos como profesionales de la salud y que se relacionan justamente con aquellos que nos obligan a fortalecer nuestra condición de seres humanos, que nos obligan a fortalecer nuestra condición de profesionales que respetamos la vida. La solidaridad, el amor, la responsabilidad, el compromiso con nuestras propias vidas como profesionales de la salud, porque ya debemos también tener claro que si estamos sanos mental y físicamente, podemos proporcionar una atención de calidad. Cuando tenemos un trabajo decente, un ámbito laboral saludable, crece, se maximiza justamente el desempeño nuestro y con ello la calidad del cuidado de enfermería, la calidad del cuidado de la salud. Es necesario entonces que a propósito de este Día Mundial sigamos desarrollando nuestras propuestas para que la atención de salud sea una atención de salud en donde trabajemos integralmente, trabajemos con la comunidad, trabajemos con la gente, trabajemos defendiendo la salud y la vida. Muchas gracias.